Listo. Vean, la última semana he recibido, digamos, preguntas desambiguando el tema de los quizzes. Vean, con los quizzes deben seguir la siguiente línea, es decir, dentro de la programación semanal va a indicarse qué quiz hay que hacer, y si dice que hay que hacer el quiz 5, ustedes se van y hacen el quiz 5. Si sucede que no corresponde como pasó esta semana, entonces me lo indican y yo hago la corrección. Si ustedes notan que el quiz no corresponde a la materia, es decir, si por algún motivo lo cargo mal y entonces lo que está siendo evaluado no corresponde a la materia, no continúen con el quiz, no se estresen por eso. Es decir, si es mi responsabilidad, entonces a mí me corresponde después activarles y darles de nuevo el intento para que puedan hacerlo correctamente. De manera que el par de personas que esta semana hicieron el quiz que no correspondía, no van a tener ningún problema, porque cuando se abra con la presentación que sí le corresponde, van a tener ya el intento activado. Entonces no hay ninguna pérdida de por medio. ¿Dudas al respecto, chicos? Con el tema de presentaciones quizzes. ¿No hay dudas? Ok, tengo una mano levantada de Alexandra. Nada más como para aclarar, esta semana es el quiz 4, ¿verdad? Según dice la programación semanal, es el quiz 4, por tanto sí es ese. Ok, gracias. Y voy a procurar en adelante entonces ponerles el nombre en el quiz de la presentación para que no quede margen de duda. Es decir, digamos que diga quiz 5, análisis usuario objeto, y así sucesivamente. Otro punto, chicos. Si ustedes ven que en la evaluación hay un quiz activado y no está dentro de la programación semanal, no hay que hacerlo, porque lo que vale no es lo que esté en el TEC digital, es lo que está escrito dentro de la programación semanal. Entonces, si ahí no dice que hay que hacer algún quiz más, ustedes no lo hacen. ¿Okay? Ni siquiera tienen que preguntar, profe, ¿qué es el quiz 5? Si el quiz 5 no está indicado en la programación semanal. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Sí. Ya te doy la palabra, Valeria. La programación semanal entre nosotros es un contrato, ¿ok? Es lo que hay que hacer por semana. Entonces, cuando yo lo publico, ya es el contrato que fija lo que hay que hacer esa semana. Lo que se sale y que no esté escrito dentro de la programación semanal, yo no se los puedo pedir, porque yo debía entregarlo desde el día lunes. Entonces, a mí me corresponde, en caso de que algo falle, algo me falte, etcétera, asumir la responsabilidad. Yo no la puedo cambiar a menos que lo negociemos, eso sí podría existir, la programación semanal. Entonces, no se preocupen por todo lo que está fuera de la programación semanal. Ustedes nada más tienen que hacer lo que diga la programación. Entonces, léanlo por favor, porque también he notado que no lo están leyendo, y debido a que no lo están leyendo, no se están enterando específicamente cuál es la labor de la semana. Perdón, Valeria. Profe, ahora como pasó lo del quiz 4, ¿hasta cuándo hay tiempo para hacerlo? Hasta la próxima semana. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Y oigan, no lo dejen para lo último, no lo dejen para el final, porque está pasando eso, lo están postergando demasiado y esto es un quiz muy fácil de hacer. Entonces, básicamente es, abre la presentación, abren el quiz y van contestando el quiz conforme la presentación avanza. No se esperen hasta el último momento para hacerlo. Más bien, háganlo lo pronto que sea posible, porque no implica un grado de memorización de por medio, porque no se está intentando evaluar lo que ustedes retienen después de leer la presentación, simplemente se está evaluando que efectivamente la hayan leído, ¿ok? ¿Alguna otra duda al respecto, chicos, chicas? No. Perfecto, pasemos entonces a dudas de la tarea que tenemos que entregar esta semana. ¿El grupo 01 tiene alguna tarea, alguna pregunta? Profe. Pura vida. Sí, de hecho tenemos una duda un poquillo técnica con respecto a la síntesis. Ajá, muy bien. Así bien puntual, ¿era que si eso usted lo espera como un párrafo, digamos, o como puntos? Cruz. Párrafos 0. No redacten párrafos en la síntesis.
¿ok? No Ok. porque esté escrito o esté mal. Es decir, ahí sí les soy claro, la síntesis se puede escribir o se puede narrar, me explico, se puede construir como un párrafo narrativo, pero para eso hay que ser muy hábil, ¿ok? ¿Por qué motivo? Porque se supone que en la síntesis uno está presentando lo mínimo necesario para contestar, o más bien, el máximo de información contenida en el mínimo de espacio para contestar el objeto de estudio. Y en eso no tienen práctica y se enredan mucho en los cables. Normalmente cuando narran, tienden a mezclar varias ideas a la vez. Y eso hace que no se entienda al final exactamente de qué están hablando, de cuál de las tres ideas están hablando. Entonces, mi recomendación como docente es háganlo como ideas puntuales, ¿ok? Como puntos, que contengan una sola idea central a la vez. Si necesitan poner 20, pongan las 20, no hay ningún problema. Porque, insisto, si lo hacen narrativo, lo que generalmente pasa es que sacan baja nota porque no queda claro a qué se están refiriendo exactamente en medio de cómo están hilando las ideas dentro de la narración. Entonces, para esta etapa del curso, vamos a hacerlo puntualmente. Y si van ganando experiencia en la parte de narración, pueden llegar a hacerlo narrativo. Pero no empecemos con el narrativo, mejor empiénselo puntualmente. ¿Ok? Ok, ok. Muchas gracias, profe. Por dicha ya lo teníamos así puntual, pero dentro del grupo teníamos la duda, entonces era nada más para aclarar. Muchas gracias. Y de hecho, digamos, José Miguel, el procedimiento para hacerlo narrativo es así. Uno primero hace las declaraciones puntuales y después las hila como una narración. Porque de otra forma se corre el riesgo, esto que les estoy comentando, se corre el riesgo de no dejar claro cuál es la conclusión por sí misma. Debido a que la narración pues, puede mezclar, digamos, un tema con el otro, se incurre en algo que se llama semiosis ilimitada, que es un continuo nacer de ideas que están, digamos, relacionadas por un solo punto, pero que normalmente no tienen un sentido lógico. Y si uno quiere hacerlo narrativo, entonces primero debe hacer las anotaciones puntuales y después hilarlas dentro de la narración. Entonces, en realidad lo hicieron bien, efectivamente como se hace normalmente. ¿Alguna otra duda, pregunta? Grupo 1. Creo que por ahora no. Tal vez si más adelante nos sale algo, seguro lo molestamos por ahí, pero más bien Perfecto. muchísimas gracias, profe. Recuerden en todo momento que la síntesis tiene que contestar el objeto de estudio. Es decir, que lo que sea que ustedes prometieron con la técnica es justamente lo que hay que contestar en la síntesis. Entonces, si ustedes tienen un storyboard, y en el storyboard están prometiendo encontrar los puntos de dificultad, la síntesis tiene que especializarse en los puntos de dificultad. Y si se encuentran pocos o nulos, entonces uno abre la síntesis indicando eso, no se encontraron puntos de dificultad o se encontraron los siguientes puntos de dificultad, 2 puntos y los 2, 3 que encontraron. Si encuentran un montón de puntos de facilidad, es decir, de cosas que son fáciles de resolver, también irían en la síntesis, nada más que habría que aclararlo. En contraposición se encontraron esta cantidad de puntos de facilidad y entonces abren y cuentan todo lo demás. ¿Me explico? Sí, profe. Todo claro. Disculpe, más bien que ahí ya nos salió otra duda que teníamos apuntada, se me había olvidado a mí. Adelante. Eh, Creo que es en la parte de la plantilla para el storyboard. Ajá. Hay un apartado que menciona que las oraciones tienen que tener entre 10 y 15 palabras y si no, se trabajan en columnas. Ajá. Eso se refiere al informe, ¿ok? Al escrito dentro del informe. A todo el documento. A todo el documento, exactamente. ¿Por qué motivo? Número uno, porque es imperdonable para un diseñador hacer renglones que tengan más de 10 palabras. ¿Ok? ¿Sí? Porque complican la lectura, lo que se llama la lectura X. Tienen tantas palabras, contienen muchas ideas que uno se va perdiendo dentro de la lectura. Entonces, imagínate lo que es para mí revisar, digamos, 10 informes. Esos 10 informes tienen entre 20 y 50 páginas que tienen renglones larguísimos. ¿Ok? Ujú. Eso se vuelve en algo que es cognitivamente muy desafiante. Entonces, lo Ujú. correcto es que los renglones tengan una cantidad de palabras máximo. Cuando uno necesita, digamos, tiene mucho texto y necesita acomodarlo, lo que hace no son renglones largos, sino dividir las páginas en columnas, que además hace que el informe se vea estéticamente más agradable. Sí, entiendo. Pero digamos, bueno, ayer estaba revisando yo por encima
Porque bueno, primero teníamos la duda que si era solo para el storyboard o para todo el informe, perdón. El informe. Pero Perdón, ujú, si no me equivoco, esa instrucción está en el machote, ¿no? creo, honestamente no estoy 100% seguro. Sí, si no me Eh, equivoco, está en el machote, y si está en el machote, está el informe completo. ok. Pero igual ahí estoy revisando algunas de las oraciones. Digamos, ya con que alguna tenga 16 o 17 palabras, ¿es así tan necesario de hacerlo en columna o incluso puede quedar a criterio nuestro? Quedemos claro, no son las oraciones, son los renglones. Sí, Renglones, perdón. ok. Cuando los renglones son excesivamente grandes, es mejor hacerlo en columnas. E insisto, se ve más bonito. Ok, o sea, digamos, podría ser como ya elección nuestra trabajarlo en columnas, aunque estemos dentro del rango permitido, digamos. Vamos a ver, no hay ningún problema en que lo hagan en columnas o que lo hagan en un solo bloque, ¿ok? Técnicamente sería en una sola columna, que es la columna para editoriales. No hay problema. Ustedes deciden si quieren o si necesitan dos columnas, una columna. Ok, ¿Ok? está bien, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos entonces con el grupo 2. ¿Dudas del grupo 2? ¿Tenemos grupo 2? Profe, ¿Sí? buenas tardes, ¿cómo está? ¿Bien, bien vos? Bien, por dicha. Con respecto, bueno, mi grupo tiene una consulta con respecto a las preguntas lo del mapa de empatía, sobre lo de qué ve, qué dice y qué hace. Muy bien, sí. Decime. Ajá. ¿Cuántas preguntas se deberían de hacer? Es que, bueno, al menos nosotros hicimos muchas en cada una. A ver, me- no entiendo bien la pregunta. Vamos a ver, ¿cuántas preguntas de qué o qué? Digamos, con respecto a qué dice y qué hace, digamos, como poner en situación a la persona, digamos, como hacerle las preguntas. Ya te entendí, Ajá, Entonces, me estás preguntando, cuando se hace una entrevista a una persona, ¿qué tantas preguntas le puedo hacer por... ajá, exacto. Ok, Ajá, bueno, primero, nótese que había mucha información que no me habías dicho que me impedía entender exactamente qué me estabas preguntando. Entonces, recomendación en el futuro, pensar más bien en términos de que le voy a explicar a un niño de 5 años. ¿Ok? Que esa es una recomendación abierta a todo el grupo, sobre todo para la parte del análisis narrativo. En todo momento tenemos que pensar que la otra persona que está leyendo el informe no sabe nada, nada, absolutamente nada del tema. Por tanto, hay que guiarlo mucho en la narración para que pueda entenderlo y nosotros no podríamos asumir que tiene una base de conocimiento para poderlo interpretar. Después, digamos, no hay exactamente un límite, eh, pero cuando se diseña un instrumento, sí hay un límite de preguntas porque la persona se aburre, por supuesto, y ujú, cuando se aburre, la perdemos. Me explico, ok. ya empieza a contestar solo porque hay que terminar esto y para Contestar, ajá, que se vaya, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo normal es que cuando se diseña un cuestionario para una entrevista, se hace una tormenta de ideas, ¿verdad? Para ir sacando las preguntas clave que uno desea, o sea, para sacar la información que uno desea o necesita obtener. A partir de esa tormenta de ideas, entonces va seleccionando como aquellas preguntas que son más certeras porque la misma pregunta te puede dar tres tipos de información diferente. Entonces, digamos, para estas 4 secciones podríamos pensar por unas 2 o 3 preguntas por sección. 2 preguntas por sección te darían una cantidad total para el instrumento de unas 8 preguntas, lo cual es bastante bueno. 3 preguntas te daría un total de 12 preguntas, que ya empieza a estar más bien en el otro rango, como en el máximo, pero todavía es manejable. ok, Ahora, no necesariamente cuando haces el instrumento vos tenés que hacer la misma cantidad de preguntas por sección. ok. Puede ser que una la puedas resolver con una sola pregunta, puede ser que otra necesite 3, 4 preguntas. Entonces, Ujú, ahí es como de manejar bien cada uno de los temas para entender qué tanto tengo que preguntar de él para obtener la información. De ahí decir, ok, esta necesita más preguntas, esta necesita menos, bla, bla, bla. Y después verificar que el total de preguntas no sea tan largo como para que la persona de verdad se aburra y ya se conteste solo porque sí. ok, gracias. Con
¿Alguna otra pregunta, grupo 2? ¿No tienen dudas, digamos, del, vamos a ver, procedimiento y demás, que se hayan topado con alguna dificultad? Que me extraña mucho que no estén preguntando de esa parte. Yo tengo una pregunta, profe. Adelante. No es necesario hacerlo como igual, bueno, en el caso del storyboard, no es necesario hacerlo igual que el grupo del ejemplo de Mr. Músculo, por ejemplo, dos separados, uno para el refill y uno para el uso. No, Yo pensaba hacerlo como junto. se puede, de hecho se puede, y lo ideal es que todo esté junto, es decir, ese grupo Ok. decide hacerlo de esa manera por un asunto de administración de ellos, ¿verdad? Pero vos podés hacerlo de continuo. Lo normal es que se haga de continuo para poder entender las diferentes partes del proceso. Ujú. Ok, sí. Mejor sí, entonces como el refill primero y después el uso. Lo Sí, haría yo. o también puede ser que vos te topes, no, que utilices un storytelling para planear la ruta que se va a utilizar dentro del storyboard. Entonces, por ejemplo, o sea, vamos a ver, yo podría empezar suponiendo que que el artículo está por completo nuevo. Entonces, eso me permite abordar el ¿cómo se llama? Se destraba, ¿ok? ¿Cómo se le quita el seguro? Pero también podría empezar suponiendo que ya está en el baño, que la persona lo va a utilizar y que cuando lo va a utilizar se da cuenta de que no hay que hacer el refill. Ujú, ujú. Cuyo caso, en cualquiera de los dos, digamos, en el primer caso que te estoy comentando, habría que pensar después cómo vamos a integrar el refill. Y en el segundo caso, cuando empezamos con el refill, habría que pensar cómo integrar el tema del seguro. Ujú. Sí, tiene sentido, tal vez como después de usarlo. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que siempre se haga con un storytelling, pero a veces ayuda tener una historia de por medio al ir verificando los pasos del proceso de uso para, ¿cómo se llama? Para mejorar la comunicación. Igual Ujú. si no, uno puede hacer el registro tal cual estuvo en la observación, es decir, hacer primera etapa, utilizar el producto, segunda etapa, cómo se hace el perfil. Ok, ok, perfecto, gracias, profe. Con gusto. Vean, esto del storyboard no es algo completamente rígido. El storyboard como herramienta es para registrar hechos que suceden en el tiempo, procesos que dependen del tiempo, que tienen entonces o implican ya de por sí puntos de contacto que suceden en diferentes momentos. De ahí en adelante entonces tenemos las características básicas, la viñeta, el título, la numeración que te va mostrando la secuencia cronológica y propiamente el análisis que se incluye en la parte inferior. Pero fuera de eso nosotros podemos manejar un margen de discreción para ajustar la técnica a las necesidades de comunicación del proyecto. Entonces ustedes sí pueden hacer variaciones a condición de que esas variaciones les ayuden a mostrar la información que están obteniendo en su análisis de funciones, en su análisis de uso. ¿Alguna otra pregunta, chicos del grupo 2? No. Ok, silencio, parece que No, profe. no. Profe, Pasamos gracias. entonces al grupo 3 con mucho gusto. Hola, profe. Hola. Bueno, la duda que tenía era la misma que Nicolás, pero bueno, ya fue un poco aclarada. Lo que sí no me quedó un toque claro es que tal vez, digamos, después del uso, el jabón se tendría que bloquear para, para hacer ese paso. No. Más bien, por ejemplo, si creamos un storytelling en donde primero pasemos por el tema del el perfil y después tengamos que incluir el bloqueo, tendría o sea, vamos a ver, podría centrarse en el uso que le daría a alguien como él, o crear la situación en la cual por algún motivo tienen que llevárselo del lugar, tienen que trasladarlo de un lugar a otro. Ah, ok. Sí, como para que no se riegue, por decirlo así. Exactamente, para que justifique el tema del bloqueo. Igual, en ese sentido, Lauren, uno no se complica mucho, cuenta la historia de la manera en que le sea más conveniente. Vamos a ver, Ok. les hacía la aclaración del storytelling para mostrar que ustedes, o sea, no solo pueden hacer el storyboard como, primero, como lo hicieron los chicos, ¿verdad? Del ejemplo. O segundo, exactamente tal cual como lo dice la técnica, sino más bien que manejan márgenes de flexibilidad para poder hacerlo de manera tal que sea más fácil de mostrar la información.
Entonces, si a ustedes les es más fácil utilizar también un storytelling en el cómo se ordenan los pasos del proceso de uso, pueden hacerlo. Si ustedes dicen, no, esto resulta muy complicado, no lo explica tan fácilmente, entonces lo hacen, digamos, de la manera tradicional. Si ustedes piensan más bien en términos de sería mejor explicar los procesos por aparte, entonces explica el proceso lavado de manos y el proceso refill. O sea, en un solo storyboard, pero como etapas separadas de un mismo uso del producto. Ok, perfecto. Todo claro. Uno tiene muchas opciones entonces de cómo mostrar la información. La herramienta te facilita entonces su flexibilidad, su orden, su estructura, para que la ajustes de la manera en que te resulte mejor mostrar los resultados, dar una devolución de la investigación. Ok, perfecto. Gracias. Un gusto. ¿Alguna otra duda, grupo 3? ¿No tenemos? Ah, no, pero eso está muy rápido el día de hoy, es decir, no estoy acostumbrado a esto, normalmente es mucho nivel de intensidad. Yo venía preparado para pensar mucho. Grupo 4. ¿No tenemos a alguien del grupo 4? Todo parece indicar que no. Pasamos al grupo 5. ¿No hay dudas, chicos, del grupo 5? Ok, no hay. Bueno, chicos, me gustaría ver lo que han producido hasta el momento. Entonces, de los grupos que han participado hasta el momento, los que no han participado, ¿alguno de ustedes podría mostrar alguno de los mapas de empatía? Vean que esta parte es importante porque estamos teniendo un espacio para que previo a que yo haga el acto de calificación, entonces podamos corregir cosas o podamos orientar cosas. Normalmente son más de orientación que de corrección. Sí. Profe, nada más le iba a preguntar, somos del grupo 1, nosotros hicimos varias preguntas al inicio, igual participamos de una vez o si quiere que alguien de los que no participó, ok, está bien, nada más, ya voy, profe, para buscar eso. Sí, es que al final yo también le iba a hacer como otra pregunta, ya como externa, pero mejor como al final. Ok, ok. Ya voy, profe, que mi campo se está pegando un poco, no se preocupe, ya lo voy a compartir. Ok, ahora sí, profe. Vamos a ver. Ya. Y ahí lo está leyendo, ya lo voy a hacer más pequeño, profe. Todavía no lo veo, pero ya está, ahora sí lo veo. Sí. Ah, muy bien. Vamos a ver, bueno, no le he puesto la imagen porque eso se va a encargar una compañera, pero todavía no ha tenido el chance, pero ella le va a poner como los iconos con una aplicación.
para que sepa. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Bueno, más o menos así es como están establecidos todos los mapas de empatía, como siguiendo como cierto tipo de línea, como para que no se vea como muy raro. O sea, como para que todos sigan como cierto patrón, tal vez. Ajá, muy bien. Ay. Sí, ¿qué pasó ahí? Que se fue la mitad. Sí, ya, profe. Fue que se lo toqué el teclado sin querer. Me voy a silenciar, profe, para que no se interrumpa nada, como se está hablando. ¿Podrías subir un toquecito el texto para ver la parte de abajo del que dice Yassi, que piensa y siente? Ajá, sí. Usted me avisa, profe. Ahí, déjalo ahí. Ok. Ok. Perfecto. Tengo una pregunta clave. ¿A qué grupo de usuarios representa ella? Bueno, aquí arriba dice los uniformados. Ok, los uniformados para nosotros los tomamos como profesores, estudiantes y personal de atención al cliente que van de manera presencial, digamos que hacen trabajos de manera presencial. Por eso le pusimos. Sí, quienes tienen alto contacto, digamos, con otras personas. Ajá, día a día, digamos. Sí, pero lo tuvimos como que especificar que fuera presencial por el hecho de que, como ustedes saben, ¿verdad? Las universidades, la mayoría todos están de manera virtual y nosotros también somos estudiantes. Sí, Entonces sí especificamos muy bien a los estudiantes y profesores a los cuales nos estamos refiriendo, que es en el caso, por ejemplo, en este ejemplo, que es mi tía, digamos, que ella es profesora de los colegios y ella está de manera bimodal, tanto presencial como virtual, pero está yendo mucho presencial porque les hicieron como un enredo ahí y prácticamente todas estas semanas, todo este mes ha ido presencial, pues a que se supone que debería ser una semana presencial y una semana virtual, pero ha tenido que ir casi que toda la semana. Entiendo, ahora ve, pasa lo siguiente. La persona que están diseñando tiene algo que resulta muy conveniente, pero que de alguna manera también rompe un poco la secuencia lógica de su pertenencia con el grupo. Okay. Me parece súper conveniente que sea bimodal. ¿Por qué motivo? Porque le permite ver lo que está afuera respecto de lo que está dentro de la casa. Entonces, enriquece mucho el que ve y el que oye. Eso me parece que está muy bien planteado. Sin embargo, como ella pertenece al grupo de alto contacto con otras personas, en el momento, en el punto donde tiene alto contacto con esas personas, ¿de verdad es este jabón el que se va a encontrar en el baño del colegio? Es que, bueno, al menos mi tía es como muy, ella no le gusta como que a nadie ande otras cosas de ella, digamos, ella siempre anda con todo, digamos, profe, anda como un bolsito y anda todas sus cosas, como su jabón, inclusive su papel higiénico, o sea, todo lo anda y ahora con esto del COVID, como hay tantas personas, ¿verdad? Digamos, como quiere como cuidarse mucho, ella anda como con sus propios... Sí, entiendo. Pero entonces, vamos a ver, sus necesidades son las de alguien que tiene alto contacto con el cliente o alguien o un mensajero. Bueno, no Más bien, sé, no había visto desde ese punto de vista. ve que vamos a ver, lo que caracteriza a tu tía es que ella lleva sus cosas por desconfianza, lo cual es completamente comprensible. Es decir, es perfectamente válido para alguien, por ejemplo, que ya pertenece, o como yo, por ejemplo, yo soy borderline. En este momento yo estoy casi llegando al grupo de riesgo. Entonces, siento seguro, no estoy lo suficientemente chiquillo para sentirme seguro, y sí estoy de aquel otro lado para sentir que ya pertenezco al grupo de alto riesgo. Sí. En medio de una angustia, porque como soy de ese punto limítrofe, del sistema de salud no me cubre con tanto cuidado como los que sí son. Estoy excluido de esa parte. Entonces yo puedo entender muy bien al uniformado que tienen aquí o a la uniformada que tienen aquí, porque estoy muy, muy cerca de su rango de edad.
Y de su vivencia. Yo también soy profe, a mí también me toca venir, ir, nada más que yo no tengo alto contacto con ustedes porque ustedes sí están por completo del otro lado de la casa. Pero resulta que lo que ella tiene de particular es precisamente que anda jalando el chunchito. Que es como hace, por ejemplo, cómo hace el cajero de la McDonald's. O sea, él sencillamente no tiene chance de ir, sacarlo del bolso, o sea, vamos a desbloquear, echarse, bloquear. Sí. Por el grupo como lo hicimos, pero usted está diciendo por esa parte que dijimos que también era atención al cliente, ahora que lo estaba usted diciendo de esa manera. Ah, ok. Ok, entonces, en este momento lo que hay que aclarar más bien es a quién está representando esta persona. Ok. Que es, vamos a ver, que ella, la persona diseñada, pertenece a varios grupos de usuarios. Entonces se le puede como... Es que eso le iba a preguntar también. Le iba a preguntar eso, digamos, si por ejemplo alguien se adapta a otro grupo de usuarios, se utiliza mapa de empatía, dice que es un mapa de empatía tanto este como el otro, o siempre tiene que decidirse uno. No, tiene que representar a uno de los dos. Solamente, vamos a ver, esto que estás diciendo solo pasa cuando uno crea los mapas de empatía y se da cuenta que tienen necesidades similares y por tanto más bien es que pertenecen al mismo usuario. Son dos personas que yo diseñé, pero que pertenecen al mismo grupo de usuarios. Ok, está ahí. Lo que está distinguiendo a esta persona diseñada es la portabilidad del jabón. No es el tema de que tenga alto contacto con el cliente, es que es tan quisquillosa que quiere llevar su jabón para protegerse. ¿Ves? Entonces, ya desde ahí se nos separa de la necesidad, por ejemplo, que tendría un cajero o alguien que atiende en una farmacia o alguien que es chofer de autobús, ¿verdad? Y que tiene que cobrar o con monedas. Profe, ¿y qué tal, digamos, por ejemplo, es que ya ahora que usted lo dijo de esa manera, nosotros tenemos otro grupo de usuarios, que es exactamente la necesidad que usted está describiendo. Y ya tenemos un mapa de empatía hablando sobre esas personas. Porque la persona que tenemos el otro mapa de empatía, lo que pasa es que no sabíamos, ahora que gracias a que usted está diciendo eso, no sabíamos si poner como parte de cierto grupo a esas personas o no, porque hicimos como un grupo donde, profe, es que no sé si está sonando como mucho mi tele. No se escucha tanto el ruido de fondo. Ok. Bueno, el punto es que teníamos un grupo diseñado para los mapas de empatía, para el estudio de la tarea, donde teníamos como los transportistas, las personas que retiran comida, bueno, en fin, todo este grupo que tiene que andar como en lo que usted lo está describiendo, por decirlo algo, o sea, como la forma en que usted, que me entiende, que no tiene tiempo de hacer como eso que usted está diciendo. Sí. Ajá. Entonces yo no sé si sería necesario, si sería necesario hacer como replantear todo porque ya tenemos uno parecido, ¿no? O sea, no sé si lo quiere leer para que lo vea. Bueno, no sé si Vale ya lo tiene Más bien, como listo. preséntame para ver qué tan parecidos son, a ver si forman parte del mismo usuario. Ajá, exactamente, porque lo que puede ser es que tal vez todo este tiempo incluimos atención al cliente donde tal vez no tenía que estar incluido, sino que tenía que estar incluido en el otro lado, donde ya tenemos como otro grupo que estudiamos también. Y otra cosa que le iba a preguntar, profe, entonces en este caso, no, este grupo así como profesores y estudiantes no aplicaría así, o sea, digamos, tendría como que borrar a mi tía de así, o porque aplica para dos, o sea, como que se adapta a dos grupos y siempre tiene que estar solamente en uno, por decirlo así. Debe pasar lo siguiente. Factor número 1, es que me parece extraño que estén tan especializados como profesores y estudiantes porque no encuentro nada que los separe de las necesidades de otras personas. ¿Me explico? Entonces, que esté centrado exclusivamente en profesores y estudiantes me parece como muy, ¿cómo decirte? Muy, como una segmentación bastante cerrada,
porque hay muchas más personas, hay un público más extenso que solo profesores y estudiantes que tienen esas mismas necesidades y por tanto todos forman parte del mismo usuario. Ella como persona puede ser profesora, es decir, no hay ningún problema con ello, porque los profesores forman parte del grupo de usuarios. Ajá. Entonces, Sí, 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 nada más sería como ampliarlo a quién nos estamos refiriendo, quizás. Sí, exactamente. Ahora, lo segundo que habría que aclarar con ella es el enfoque que va a tener el perfil. Si el enfoque es de alguien quisquilloso que va a andar sus cositas, pues nos resulta más un motorizado que está con mayor riesgo. Es decir, ve, ella es profesora, pasa dentro de un aula con la misma serie de estudiantes todo el tiempo. Mientras tanto, el motorizado no tiene claro en la mañana qué va a hacer por la tarde porque todo va a depender del flujo de solicitudes que tenga el servicio. Él no sabe si va a tener contacto con alguien supongamos que trabaja en San José, no sabe si va a estar en contacto con alguien del Distrito del Carmen, del centro de San José, y después va a tener que viajar, qué sé yo, a La Uruca y después hacer una entrega en Atillo. ¿Me explico? Eso hace que tenga siempre una incertidumbre de con quién va a tener contacto y mucho más de si esa otra persona con quien va a tener contacto se cuida o no se cuida. Tu persona tiene un montón de estudiantes en el aula, tiene baños a los cuales los estudiantes tienen acceso inmediatamente, los baños van a estar con el jabón y demás porque si no les hicieron en el colegio. Entonces, un ambiente muy seguro y controlado. No nos lleva hasta el límite extremo que nos puede llevar un motorizado. ¿Comprendes? Ok. Desde esa Y no toma en cuenta, digamos, por ejemplo, ahora que se está hablando de desplazamiento, por ejemplo, todo lo que se desplaza a la persona, al menos mi tía se desplaza, es que digamos, yo vivo en Ciudad Colón, nosotros vivimos en Ciudad Colón, y mi tía se desplaza hasta Moravia y en bus. Entonces, listo, pero ahí más bien lo que tenés que considerar son los puntos de riesgo. ok. Compararlo así, supongamos que tu tía toma 3 autobuses, ¿verdad? Supongamos, ¿verdad? Tiene entonces 3 puntos de contacto diferentes en 3 autobuses. Pero en los autobuses se maneja un aforo también. Ahora, piensa en el motorizado de Uber Eats, que tiene que ir a dejar la comida, tiene que entregarla, así va a tener un contacto mayor con las otras personas. Y Sí. no va a ser 3 puntos de contacto nada más al día. Ok, está bien. 20, no me imagino cuántas entregas pueden hacer ellos por día, pero van a tener mucho más. O pensemos en un taxista. Ok, sí, profe. Ahora mi pregunta es, por ejemplo, bueno, lo del repartidor, nosotros sí lo tenemos en cuenta, porque sí tenemos un mapa de empatía y un grupo para esas personas. Y Muy sí bien. lo tenemos en cuenta para el estudio. Pero ahora lo que se está diciendo, en el caso del taxista y el repartidor no vienen haciendo la misma función. Entonces ahí ya no pueden hacerse otro mapa de empatía porque los dos serían el mismo grupo. Exactamente. Y ahora, entonces yo le iba a decir, digamos, entonces, y digamos estos 4 grupos, nosotros lo hicimos así, digamos, por necesidad, es que sabe para buscar, voy a dejar de compartir, es que necesitamos un... Espérate, Valeria, es que estamos teniendo una discusión que se nos va a volver muy larga. Ok, sí. Porque, por supuesto, vos tenés muchas dudas y yo no encuentro el centro de la situación. Entonces, ¿qué te parece si mejor me decís cuáles son los 4 usuarios, quiénes son las personas que lo representan y así yo te puedo guiar? Porque este momento solo conozco a esta persona y vos estás diciendo muchas cosas que yo no entiendo porque no tengo el contexto. Sí. Ya voy, profe. Ya le voy a... Ahí ya no está viendo mi pantalla, ¿verdad, profe? Exacto, ya se fue. Ok, está bien. Ya nada más déjeme buscar eso rápidamente. Ya. Es que no me lo sé de memoria. Entonces, dame como un minuto nada más. Si queréis, yo se los digo, ¿vale? Perfecto, está bien, gracias. El primer grupo que tenemos es gabachas blancas, así les pusimos, que vienen siendo como el personal de salud y administrativo, lo que está como dentro del hospital o clínicas. El segundo era de los uniformados, que eran profesores, estudiantes o personas que trabajaran como en presencial en contacto de otros. El tercero son transportistas, que viene siendo los express o Uber Eats, taxis, traileros y en general como este grupo, digamos, que anda como en la calle. Y el cuarto son los aislados, que son personas que estén aisladas por COVID o por alguna enfermedad
o que simplemente estemos en la casa como nosotros, que estamos con educación virtual, o personas que estén en teletrabajo. Y digamos, todo el grupo que se queda en la casa, profe, por decirlo así, Ok. por diferentes motivos, tanto por enfermedades, tal vez, y sí, digamos, la gente que está en la casa y que utiliza el baño de la casa y comparte con la burbuja social, digamos, por decirlo así. Ahora, les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de necesidades que tiene un aislado que está en cuarentena respecto a una familia regular con respecto al uso del jabón? Bueno, para mí vendría a ser tal vez que una persona que tiene COVID o así, ¿verdad? Debería usar un jabón diferente, digamos, debería ser como un tarbito diferente al que usa toda la familia como para estar evitando el contacto de eso, pero en general sería lo único. Exacto, el uso sería igual, ¿cierto? Es exactamente, sí. Por eso está dentro de ese último grupo, digamos, todos Exacto. están como juntos. Perfecto. Entonces, si te das cuenta, vamos a ver por qué vamos a llamar el grupo de los aislados si el tema de qué es el grupo familiar es más claro de entender. Ah, ok, profe, es que estábamos tratando de ser creativos. No, Ok, Es no, que se no, ocurrió no, otro. no. Uno no se pone creativo, uno busca el arquetipo que comunique más fácilmente la idea. ok, está ahí. ¿Ok? ¿Comprende? Sí, es que Es, yo también les dije como que tal vez no le pusiéramos familiar por el hecho de que al menos hay lugares donde uno vive, no siempre con la familia, o sea, por ejemplo, hay personas que alquilan cuartos juntos y así. entiendo. Entonces, por eso fue que yo no le dije, pero está bien, y también le podemos hacer así. No, pero ve que el asunto no es, vamos a ver, no es un asunto de costumbres, es la relación con el producto. Es como nombrar al usuario de la manera en Ok, que quede más claro cuál es su relación con el ok, producto. está bien. Ahora, Ujú. si esto fuera, digamos, ¿qué decirte? Un jabón antibacterial especial como el que usan los médicos, que sí venden en farmacias, es decir, cuando uno tiene una herida y hay que cuidarla mucho, si te mandan a comprar un jaboncito que es líquido, que es de color rojo, que es antibacterial y etcétera, y tiene antibiótico y bla, bla, ¿verdad? Entonces ahí sí se entiende que la segmentación del usuario sea tan específica como alguien que está aislado, porque tiene una condición que hace que él necesite específicamente ese tipo de jabón que no van a necesitar el resto de la familia. Pero como estamos analizando un jabón que es para todo el mundo y lo único que marca la diferencia es el protocolo, no es el uso por sí mismo, sino el protocolo. Él tiene que estar aislado, por tanto, tiene que tener sus cositas para no contagiar a los demás. Pero en términos de su relación con el producto, con nuestro envase, el aislado hace exactamente lo mismo que hacen todos los demás, nada más que él en su intimidad y los otros en el baño común de la casa. ¿Comprende? Sí, Y profe. resulta Ujú. más fácil de entender cuando uno habla del grupo familiar que del aislado, porque una vez que decís aislado, entra el tema de, ok, ¿y el aislado qué hace con el jabón? Sí, sí, sí. Eso agrega información extra que hace que no sea tan fácil de relacionar con él y que uno empiece a buscar más relaciones para entender quiénes son los usuarios. Sí, profe. Sí, 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 sí. Sí, Ahora, es que al inicio no sabíamos eso, digamos, como de que tratamos de buscar como un arquetipo que tratara de incluir a todos en el grupo, pero podría ser uno así, como que fuera más directo al punto que representara a la mayoría, no sabíamos eso, pero ahora que usted lo dice y ya lo sabemos, lo podemos cumplir. el arquetipo puede llamarse el grupo familiar, por ejemplo, y la persona representante podría ser la madre, el padre, el tío, el algo, ¿verdad? Integrante de la familia. Sí, de hecho, en este caso, el mapa de empatía se hizo para un adulto mayor, Bien, entonces bien. sí. Después tenemos a los transportistas y ese queda clarísimo, es decir, ya se entiende que es alguien que no tiene, vamos a ver, que no está en un entorno seguro, cerrado, en donde hay un baño disponible y va a estar el jaboncito puesto ahí mismo. Ujú. Tenemos también bueno, los estudiantes que ya se los cuestioné por los motivos que les dije, ¿verdad? Como que el grupo es muy cerrado y no deja claramente entender cuál es el motivo. Y vean, si tenemos a los transportistas, perdón, ¿cuál sería la diferencia entre las necesidades de los profes que están en contacto con estudiantes respecto de los del grupo de salud? Eso es como algo que nos estábamos cuestionando mucho, porque a Ajá. la hora de tener los resultados y así nos dábamos cuenta como que coincidían en muchas cosas, ¿verdad? Entonces y eso indica algo, ¿Qué es- indica? nos indica como que están perteneciendo al mismo grupo, pero
algo que como que digamos que mis compañeros me decían mucho, como que para qué lo separáramos. Ya no me acuerdo, pero ya al inicio, digamos, estamos empezando a hacer el trabajo, les dije, pero no O es mejor sea, tenerlos perdón, juntos. es que dijimos como que al final era mucho, o sea, un doctor va a necesitar tal vez demasiado, o sea, se va a lavar las manos exageradamente, o sea, en un momento como mucho, en comparación con un profesor. O sea, es un nivel como mucho más alto del que va a necesitar un profesor. Sí, ahora viene la siguiente pregunta. Recordad que nuestro objeto de estudio es la facilidad de uso. ¿Cómo el usarlo más o usarlo menos cambia el punto de vista de la facilidad de uso? Ujú. Sí, eso es algo como que yo decía, pero obviamente y estaba como diciéndoles, pero estaba bien como si no estaban de acuerdo. Ahora Vale. bien, este es el tipo de cosas, digamos, de que uno por supuesto va a discutir mucho al principio cuando está empezando el curso de análisis por desconocimiento. Me explico, porque todavía uno no tiene la práctica, no ha pasado por donde asustan, no se ha liberado lo que asustan y por tanto salen muchas dudas. Y todos los argumentos que han presentado desde una posición de desconocimiento del tema suenan súper lógicos y súper válidos, ¿comprende? Entonces, no es que hayan perdido el tiempo en la discusión, necesariamente que estén haciendo mal el trabajo. Lo que sucede es que en este momento del tiempo todavía no tienen las bases que les ayudan a discriminar cómo seleccionar mejor la información y cómo ser más certeros en la determinación del usuario. Precisamente para eso tenemos este espacio de consulta y es para esto que tenemos que aprovecharlo, porque si esto llega al momento de la entrega, ya a mí no me queda más tren que bajar la nota porque no están siendo certeros, ¿comprenden? Ujú. Así que tuvimos el espacio para aclarar las dudas anteriormente. Eh, Entonces, esto también vamos a ver que nos sirva de experiencia para que aprovechemos mejor la hora de consulta. No está aquí solo, digamos, para asuntos que son como administrativos o que son muy superficiales, sino para ver lo particular, lo que de verdad les está costando y poderles meter un hombro, ¿verdad? Para que salgan de ese bache. Entonces, vean, sí, lo que dijeron es correcto, es decir, el doctor va a tener necesidades que fijo son más específicas, fijo, que un usuario casero, pero en términos del uso, el doctor va a agarrar esto, lo va a apretar, lo va a vaciar, se va a lavar las manos y cuando haya que cambiarlo va a hacer el refill. No hay nada diferente con respecto a la relación del uso del producto. ujú. Pueden Sí. haber diferencias con respecto a la formulación del jabón porque el doctor tal vez necesita algo diferente. Pero en términos de cómo utiliza el tarrito, lo va a usar igual que una persona que está en su casa y tiene condiciones en el ambiente similares. ¿Comprende? Perdón, que una persona en la casa, que un maestro, tienen también condiciones similares. El doctor tiene Sí. alto contacto con personas, ¿no? El doctor también tiene la condición de estar en un ambiente cerrado con las mismas personas todo el tiempo, igual que un maestro. Esas Ujú. son las características que empiezan a indicar que ellos tienen pertenencia como grupo de usuarios. Ahora, Sí. cuando tenemos que definir a la persona, ¿cuál nos ayuda más, el maestro o el doctor? ¿Cuál está como en mayor riesgo de contagio y por tanto debe mantener mayor cuidado con la limpieza? Y por tanto probablemente utilice esto de la mejor manera. Y ahí supongo que el doctor, tal vez. Suena que el doctor. Sí, más que todo porque ellos lo hacían desde antes, digamos. El Exacto, protocolo lo tenían desde antes que empezara la pandemia. exacto. Tal vez no lo hacían con tanta regularidad, pero ya estaba ahí, digamos. Ya ellos tienen esa costumbre, digamos, porque forma parte de su trabajo. Número uno. O número dos, tenemos otra opción. No es que necesariamente tengamos que poner al doctor. Es que él sí nos representa un extremo porque va a ser mucho más cuidadoso que todos los demás en virtud de que él salva vidas, de que de repente va a tener que curar una herida y puede infectar a alguien o puede infectarse él, ¿verdad? O va a realizar una operación y puede poner en riesgo al paciente. Pero también tenemos otra posibilidad, lo que hicieron ustedes, diseñar un perfil de alguien que es súper quisquilloso, porque sé que alguien que es súper quisquilloso va a manejar los mismos protocolos que un doctor. Ujú. Eso es lo que entonces después nos da posibilidad de nombrar al representante del grupo de usuarios. Ahora vean, tenemos un producto que tiene una orientación más casera que para una clínica. Yo estoy de acuerdo que los doctores después pueden pertenecer a este grupo de usuarios, pero tenemos un producto casero que es para que tengamos nosotros en nuestra casa de habitación principalmente. Entonces, ahí al determinar la persona, podemos justificar, digamos, el utilizar a alguien como tu tía, porque el producto está dirigido más cercanamente a alguien como ella que a un médico. De la Ujú. misma
podríamos utilizar el médico, es decir, tampoco es que sea problema utilizar cualquiera de los dos. Algo que voy entonces es que cuando se define el grupo de usuarios, siempre el grupo de usuarios va a tener una diversidad, nunca van a ser exactamente iguales todos los integrantes del grupo de usuarios, número uno. Número dos, lo que hace que se unan como grupo de usuarios siempre es lo que queremos averiguar del producto. ¿Ok? El fijo es usuario del producto, pero otro filtro que vamos a usar es qué queremos averiguar, en nuestro caso la facilidad de uso. ¿Comprenden? Y Sí, cuando se topen con que sus usuarios tienen mucho parecido, ni lo discutan, es que si se parecen mucho es porque tienen las mismas necesidades y por tanto pertenecen al mismo grupo de usuarios. ok, profe. Ahora mi pregunta es, ya como se hizo esto, ¿verdad? Y así, yo siento que a lo que, digamos, ya viéndolo, discutiéndolo con usted, deberían de quedarse solamente 3 grupos y no 4, ya viéndolo así, porque nadie está quedando afuera, digamos, no estamos dejando a nadie afuera, sino que movimos del grupo como el cuarto, digamos, los movimos, bueno, la parte de atención al cliente, los movimos como casi que lo mismo, lo del transportista, ¿verdad? Lo que usted dijo de la forma en cómo trabaja en McDonald's, tiene como algo ahí. Y bueno, la parte de familiar, ¿verdad? Que ya se quedó como en esa parte y luego tenemos estos otros que son todos como los que tienen la misma, como ese gran contacto, tanto doctores como profesores como estudiantes con las personas. Entonces, no sé si se puede, digamos, como hacer eso y dejarse 3 grupos o tendríamos que crear otro desde cero. No, digamos, vamos a ver, lo que te hace pensar o lo que te podría hacer concluir que te hace falta algún usuario es precisamente de ahí volver a los datos para ver si los 3 grupos de usuarios son capaces de, por así decirlo, recoger a todos los que habíamos Ujú. ¿cómo se llama? Creado en la tormenta de ideas, a los que ya habíamos filtrado que de fijo usaban el jabón, entonces vos decís, ok, sí, este sector como que lo cubre este usuario, este sector lo cubre este otro, de ahí sí estamos completos. Ok, está bien. No es algo que uno pueda, eh, ¿cómo decirte? Adivinar. Es algo que los datos tienen que mostrarte. Tiene que haber algo previo que te ayude a tomar esa decisión. Y lo que te ayuda son los datos que recolectaste para la creación de las personas. Ujú. Sí, profe. Excelente. Profe, Levantada hace rato o sea, como estaba en medio de la discusión, no le puedo dar la palabra, pero si tiene alguna pregunta, adelante. sí, era mi compañera de grupo. Ok. Sí, pero ya era nada más para ver si no había problema con 3 usuarios, pero listo. No, no hay problema. Vamos a ver, insisto, si los datos les dicen que son 3 usuarios, pues perfecto. Es decir, en otro caso puede ser que haya un grupo que considere algún usuario con capacidades físicas disminuidas. Y en ese caso, entonces, hay que pensar en quiénes son, cómo se integra y demás, y entonces habría una persona que tiene una capacidad física disminuida. Lo cual puede resultar conveniente. Pues, todo depende del enfoque que uno está utilizando para el, el diseño del producto. Como en nuestro caso se nos está pidiendo eh, verificar por qué motivo el objeto es fácil de usar, no se nos está preguntando por qué motivo es difícil de usar, entonces no resulta súper trascendente tener a alguien con grado de movilidad reducida. ¿Comprende? Ajá, sí. Depende de lo que nos están preguntando, puede ser que un grupo tenga mayor influencia en el proceso de investigación que otro. Sí, sí, profe. ¿Va comprendiendo? Sí. Sí, sí, de hecho eso le iba a decir, porque ahora que se está hablando de eso, yo creo que, por ejemplo, yo tengo, sí, un primo, digamos, no, ahorita no vive conmigo, antes sí vivía conmigo, y él tiene igual movilidad reducida en una mano, ¿verdad? Porque tuvo un accidente de tránsito hace como 5 años. Pero yo ahora que yo lo veo, como estamos estudiando eso mismo, del objeto de estudio en la facilidad y no en la dificultad, yo mismo lo tomo como parte del grupo familiar, digamos. Bueno, él en su casa hace el protocolo del grupo familiar y no lo visualizo como un grupo aparte porque mi mente no lo piensa así por lo mismo que se está diciendo, digamos. Eso era como para decirle que sí le entendía bien porque ya, digamos, tal vez si lo vemos desde la dificultad, yo desde un inicio le hubiera dicho a mis compañeros, ay, yo tengo mi primo que tiene esto y esto y esto, pero como estamos viendo desde la facilidad, yo ni siquiera lo pensé, digamos, de una vez lo incluí como si estuviera dentro del núcleo familiar de él, digamos. Profe, está silenciado.
Tiene el micrófono. Ya. Silenció solito, ni siquiera lo toqué. No, que les decía que si alguno de los grupos de trabajo tiene incluido a una persona, representante de un grupo que tiene movilidad reducida, bien, perfecto. Y si no está, tampoco es que para este proyecto, en el enfoque que lo estamos haciendo, sea súper trascendente. ¿Ok? En otros proyectos, por la naturaleza del abordaje, puede ser que sea el usuario principal, sobre todo en aquellos en los que se quiere procurar el acceso universal. Pero siendo que este producto no parece tener problemas en ese sentido, no es tan trascendente tenerlo como parte del grupo de usuarios. María Alexandra, ¿tenía la mano levantada? No, que le iba a decir que, digamos, en el grupo de los aislados, nosotros nos lo dividimos como cada persona hacía un grupo. Entonces yo en el grupo de los aislados puse a mi abuela, que es adulta mayor, y también puse... Se me cortó. Ajá, se te cortó. Es una persona con discapacidad. Vieras que se me está cortando demasiado y no Sí, logro Alex, se está mantener la cortando. actividad. Si quiere, vale, pregúntelo. Bueno, ahí tiene la mano adelantada mi otra compañera. Si quiere, pregunte lo que iba a preguntar mientras sale la regla al audio un poco para que le pueda preguntar el profe. Sí, Valeria. Ok, es que era para dejar en claro, entonces como que dejamos evidencia de los 4 mapas que hicimos y Claro. luego como después solo ponemos que esos 2 grupos como que tenían similitudes. Sí, exacto. Ah, Exacto. ok. Es el proceso que uno sigue normalmente. Es decir, no es extraño que uno cree los mapas de empatía para que los mapas terminen diciéndote, mira, no, estos dos de ahí son del mismo usuario, porque tienen necesidades similares, ven lo mismo, oyen lo mismo, necesitan lo mismo. Gracias. Con gusto. Y esto nos pasa a todos, es decir, no les va a pasar solamente al principio de la carrera, es que pasa después también. Uno empieza a hacer la tormenta de ideas, todo parece indicar que estos dos son dos grupos diferentes porque tienen de orientaciones diferentes o costumbres diferentes, etcétera, pero cuando verifica su relación con el objeto que está estudiando, con lo que sea que estamos preguntando, sea con el objeto físico o con el objeto de estudio, y uno se da cuenta que a pesar de que son personas diferentes en contextos diferentes, tienen la misma relación con el producto y eso hace que sean parte del mismo usuario. Entonces, simplemente orienten bien el diseño del mapa de empatía con respecto al grupo de usuarios que está cubriendo. Ahora, con respecto al tema vamos a ver, yo entendí que teníamos a una abuela en el grupo de los aislados. En este Creo que caso, eso era lo que iba a decir. Ale, perdón por interrumpir, que tranquila. es que la señora es discapacitada y usa Ah, silla de ruedas. Entonces, creo que eso era lo que Ale quería decir, pero supongo que por ahí iba. Nada más. ok, listo. Ahora vean, es que ella tiene ya una condición especial que la separa por completo de ese grupo. ¿Comprenden? Porque no podríamos afirmar que el resto de los integrantes de ese grupo va a tener la capacidad física disminuida y eso le complica el uso del objeto. Ella por sí misma empieza a indicar que es miembro de otro usuario. Okay. Entonces podríamos como dividirlo, digamos, y crear otro grupo. Si es que ustedes Otro lo usuario. consideran pertinente, porque insisto, no es que sea absolutamente necesario, es que a través del proceso que ustedes llevaron pues encontraron también a la abuelita, pero el proyecto lo podemos resolver con las 3 personas que tienen definidas ya. Pero digamos, si ella, así nada más como preguntar, digamos, si lo dejamos con los 3 definidos, ella es una de las que está en los 3 definidos. ¿La mantenemos o mejor cambiamos a otro usuario? A una. Ok. Ahora, recuerden que el grupo de los aislados ya no se va a llamar así, porque estar aislado no es importante para este proyecto. Sí, porque no es importante. Ok, chicos, miembros de algún otro grupo que tenga el storyboard listo.
o que presenten lo que tengan listo, no importa que no esté terminado. El detalle es poder tener la oportunidad de ver cómo van y de poder hacer correcciones. Y no se estresen por las observaciones, son solo eso, observaciones, y el objetivo es que tengamos una mejora consistente para el próximo, bueno, domingo en realidad, que sería la entrega. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Que con el storyboard, en el caso del ejemplo, ese grupo usó 2 personas para hacer la observación y recolectar datos. Sí, es correcto. Puede ser una persona, No, yo les pediría que al menos sean 2. al menos sean 2. Sí, Ok. porque vamos a ver, si lo montas en una persona, ¿qué estás registrando? ¿El proceso de uso de un usuario o de alguien en específico? Sí, tiene sentido. Entonces, necesitamos de más de una persona para poder comprobar si todos siguen exactamente los mismos pasos. O si, por ejemplo, agarran el tarro de la misma manera, que eso es lo que va a suceder normalmente. Todos tenemos una forma diferente de hacer las cosas, ¿verdad? Y el diseño del objeto tiene que ajustarse a esa diversidad de formas de interacción. Entonces, normalmente un objeto no se diseña con la idea centrada de que todo el mundo lo va a agarrar por la zona donde está diseñado para agarrarse. Por tanto, tiene que habilitarse de manera tal que facilite el uso a diferentes personas con diferentes formas de pensamiento y por tanto diferentes formas de interacción. Ok. Y cuando ya nosotros montamos como los dibujos y así, los pasos, sería una generalización de los 2 usuarios. Como, Lo que hacemos es, vamos a ver, el proceso es observar al usuario, definir los puntos de contacto, es decir, a través de la observación de los usuarios podemos ver los puntos de contacto de uno y de otro. Entonces, a partir de ello decir, ok, este usuario, vamos a ver, entre este paso y este paso hizo esto otro y parece valioso, hay que incluirlo en el storyboard, entonces, porque es un punto de contacto que él está manifestando y que puede facilitar el proceso de uso o puede representar a otros usuarios que también hacen lo mismo, ¿verdad? Por ese motivo es que tenemos que observar varios y después a partir de ello es que determinamos cuál es la información que arma el storyboard. ok, listo, gracias. Con gusto. Algo te iba a aclarar de esto también, espérate que me perdí mientras te explicaba de algo recordé y se me borró el chispazo. Observación del usuario sí, de varios usuarios por supuesto, porque tenemos que triangular la información para construir el storyboard. Ajá. Listo. En la parte del análisis, vamos a ver, para que haya análisis, ustedes tienen que brindar posibles explicaciones a lo que está sucediendo. Uno de los errores más recurrentes que cometen en el storyboard es describir solamente lo que está pasando. Analizar no es describir, analizar es descomponer en partes para querer entender algo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en el storyboard, tienen el dibujo del cómo se quita el seguro, ¿verdad? En la interacción de la mano, del cómo se quita el seguro. Tienen el paso que se llama desbloquear el seguro. Y en la parte de abajo de análisis, lo que van a incluir como análisis narrativo es algo como el usuario desbloquea el seguro. Eso no es análisis. ¿Ok? ¿De qué manera esto se nos puede convertir en un análisis, chicos? Hay alguien en el techo caminando y me va a caer encima de la oficina. Vamos a ver, chicos, vamos a ver, se les ocurre que podría convertirse esto en un análisis? ¿Qué es lo que le hace falta para que efectivamente tenga la calidad o sí, las calidades para ser considerado un análisis? Profe, ¿puede repetir un momento la oración? Nada más. Acaba de... Tenemos entonces el primer punto de contacto, supongamos que es el desbloqueo. Entonces, en nuestro storyboard tenemos el número 1, tenemos el nombre del paso se llama desbloqueo del envase. Tenemos el dibujito con la mano correspondiente, todo perfecto, y llegamos al punto del análisis. Y en el punto del análisis, lo único que está escrito es el usuario desbloquea el objeto. ¿Eso es análisis o es descripción? No, es de descripción. Es descripción, exacto. Tenemos que convertirlo en un análisis, ¿ok? Porque eso es lo que hay que presentar en el storyboard. ¿Cómo convertimos esa descripción en un análisis? ¿Qué le hace falta?
Pues tal vez como explicar en ese paso qué facilita o dificulta la experiencia de uso. Muy bien, perfecto. Exacto, iba a decir. Muy bien. Ahora, chicos, de lo que han visto del envase, ¿qué cosas del envase tienen que ver en ese momento en el proceso de desbloqueo? ¿Qué es lo que yo tengo que ver o con qué tengo que interactuar para desbloquear? Mira, ¿cómo se llama? El dosificador, girarlo para desbloquearlo. Muy bien, perfecto. ¿El dosificador tiene algo que le indique a uno que ahí se desbloquea? No. No, Sí, sí lo tiene. Sí, ay, sí, mira arriba. Aquí arriba tiene la señal esta de giro. Ujú. Chicos, Sí, sí, perdón. De verdad me va a caer alguien encima. Qué susto. Tenemos entonces, vamos a ver, supongamos que al hacer el análisis pudimos notar que ninguno de los usuarios vio eso. Ujú. Ok, entonces, en el punto número 1, el usuario desbloquea el objeto sin mirar, entonces se describe sin mirar el indicador. Por ejemplo, y hasta este momento todavía estamos describiendo en qué momento se nos convierte en análisis. ¿O qué tal le... vez como decir que la señal de uso no está cumpliendo su objetivo porque las personas no lo usaron. Muy bien, Nicolás. Muy bien. Cuando uno emite criterio y empieza a crear las posibles explicaciones del por qué. ¿Ok? Es en ese momento en que se nos empieza a convertir en un análisis. Ahora, en este caso, lo normal, porque son inferencias, no lo podemos comprobar todavía, es nuestra primera observación, no tenemos suficientes datos que fundamenten esa afirmación, entonces se puede indicar como lo que es, como una suposición. Todo parece indicar, nótese, no estoy afirmando que indica claramente y contundentemente, y es la única realidad posible, todo parece indicar que el usuario no observa o no nota la señal de desbloqueo. Además de eso, en ese paso yo puedo emitir criterio acerca de la señal de desbloqueo. ¿Sí la notan ahí en la imagen? Sí, ¿Qué podríamos decir de ella y sus características? ¿Es visible? La verdad, porque es como del mismo color, solo como que tiene relieve, se podría decir. Exactamente. Ajá, exacto. Tiene un relieve y es del mismo color y es como muy tenue. Muy Ajá. Además de eso, noten que no tiene un close-up en algún lado. No. Sí, no, en realidad es como que Confuso. Se no puede cumple su como con función. una limitación. Ahora, noten, entonces ya teníamos en nuestro análisis que el usuario, ¿verdad?, desbloquea, pero que no nota la señal. Y que por tanto esto parece indicar que la señal no está cumpliendo su función. Ahora, lo que sigue es dar explicación a por qué vamos a ver, por qué motivos el usuario probablemente no esté viendo esa señal o no la esté entendiendo. Ya hablamos de dos al menos. ¿Van comprendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vean, no se trata solo de describir lo que sucede en ese momento, sino que hay que observarlo todo en su integralidad. Si entonces vamos a ver el punto de desbloqueo, no se trata solamente de decir el usuario giró y abrió, sino más bien, ok, suave, suave, suave. A priori yo ya tenía que conocer el objeto, yo ya tuve que ver que esto tenía una señal que indicaba el sentido del desbloqueo, o al menos que esto gira. ¿Okay? Cuando yo observé que el usuario ni siquiera la notó, entonces ya puedo emitir criterio. Todo parece indicar que, o se puede inferir que el usuario no la ve. Después de eso, si él no la vio, hay que buscar los motivos por los cuales no la vio. Hay que buscar una explicación. El objeto tiene la explicación. Nosotros tenemos que buscarlo o deducirlo a partir de la observación del objeto. En ese momento, cuando ya tenemos lo que sucedió, lo que pasó, ¿verdad? Nosotros empezamos a buscar explicaciones de los porqués, es cuando ya empezamos a tener un análisis.
¿Cuándo se vuelve esto un poco más difícil? Cuando encontramos algo que definitivamente es fácil, porque encontrar los motivos de por qué es fácil es muy difícil de explicar. Es decir, resulta tan obvio que entonces se vuelve un poco más difícil de explicar. Es mucho más sencillo cuando hay puntos de dificultad. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos encontramos puntos de facilidad? Ver cuáles son las cualidades que tiene el objeto para ayudarnos a hacer las cosas, que lo vuelven fácil. Casi siempre está relacionado con la interacción entre la mano y el objeto. ¿Van comprendiendo, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. De hecho, bueno, tengo una duda. Soy Decime. del grupo 3. Bueno, otra vez respecto con el bloqueo, digamos, cuando se bloquea, digamos, si yo lo quiero bloquear, cuando ya el jabón se haya utilizado, queda como de jabón como en la válvula, se llama. Entonces, al bloquearlo, el jabón se riega o se sale, por decirlo así. O sea, nunca lo he hecho con jabón, siempre lo dejo abierto, pero me ha pasado con cremas corporales. Claro. Entonces, siento que eso es como, o sea, un problema, se podría decir. Eso es un problema para un usuario, Ajá, ok. no para todos, porque ya vos lo dijiste. Uno como usuario casero que lo va a tener siempre en el baño no tiene nunca ese problema, porque no tiene por qué bloquearlo. Ujú. Pero la tía de Valeria, que se lo lleva, sí va a tener ese problema cada vez que lo usa. Entonces, Correcto. quiere decir que eso puede convertirse en una incomodidad para una de las personas. Cuando vos haces tu análisis, puedes indicar eso, que eso puede convertirse en una incomodidad para las personas que necesitan portarlo. Ok, súper. Era eso, muchas gracias. Con mucho gusto. Igual hay que buscar los porqués, por qué sucede esto. El primero y más fuerte de todos es que, o sea, todo el diseño dice que no es portable, que no está diseñado específicamente para andarlo de allá y de acá. Pero lo hacemos, me explico. Nosotros como usuarios lo hacemos. Entonces, ya ahí eso, los datos nos empiezan a indicar que hay una posibilidad de mejora. Chicos, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? ¿No? Ok. ¿Alguno de ustedes tiene la redacción del análisis narrativo de cualquiera de las dos técnicas? Profe, bueno, los del grupo 1 tenemos uno ahí, digamos, tenemos como uno que creemos que no es tan mal, pero en realidad estamos como ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que como nosotros participamos mucho ahora, y no sé si otro grupo lo tiene como para que tengan la oportunidad también de participar en la clase. En este momento estamos en situación de todo o nada, así que proyectarlo, porque si no vamos a quedar en blanco. Y si es Ok, si quiere mi compañero José que lo proyecte. adelante. Es mi interés que sea el que ustedes están preparando, porque si yo les muestro un ejemplo del pasado y ustedes no lo han hecho, no es tan fácil encontrar las, ¿cómo se llama? Las oportunidades o puntos de mejora. Bueno, profe, porque sí, digamos, nosotros creemos que está bien, pero eso nos tenía muy dudosos, la verdad, o sea, está ahí, pero ahí. Insisto, es mejor aclararlo, es decir, ya en este momento les califiqué el trabajo para el lunes, pero no hay problema. Ok, profe, más bien muchas gracias. Perfecto. Profe, este que tenemos aquí era el del mapa de empatía. Ajá, muy bien. Ok, el objeto de estudio está bien, es algo que se puede lograr con la técnica. Tenemos los 4 perfiles y eso ya hablamos de ese tema. Algo que están haciendo muy bien es nombrar a los usuarios a través del arquetipo. Eso es mucho más claro que cuando cuando uno utiliza el nombre de las personas, porque en una prelectura cuesta mucho recordar, ¿sabe quién era Rodrigo? Rodrigo representaba qué grupo y se vuelve mucho más fácil de comunicar a través del uso de los arquetipos.
Listo, vean. Bajo estos criterios se encontró que las gabachas blancas y los uniformados tienen observaciones similares. Listo. Los dos usuarios están en contacto con varias personas al día, ya sean pacientes, clientes en un local o estudiantes en un centro educativo. Ambos mencionan la necesidad de tener un volumen mayor en el recipiente. A causa de la alta demanda de jabón se acaba con frecuencia. Entonces, ustedes están afirmando que tienen observaciones similares, pero están dando solo una. Pero ¿me puede repetir eso? Ahí Sí, me... Ojo, ustedes están narrando que gabachas blancas y los uniformados tienen observaciones similares. Después tenemos un párrafo de 1, 2, 3, 4, 5 renglones que dice solamente que ambos mencionan la necesidad de tener un volumen mayor en el recipiente. ¿Comprenden? Si yo estoy diciendo que tienen observaciones similares, tengo que brindar a continuación de cuáles son sus observaciones similares. Ok, está bien, sí. Párrafo. Entonces, ahí ustedes sacan de una todo lo que tienen en común. Ok, está bien. Porque Okay. ahí como evaluador va el sticker que dice, ok, ¿y cuáles otras? Ok, está bien, profe. Sí, lo de la parte de arriba que dice ambos mencionan debería estar de una vez arriba. Sí, y en el punto donde dicen ambos mencionan, hay que inmediatamente después hay que meter toda la información que ambos están mencionando. ¿Ok? Un vicio que tenemos, digamos, muy arraigado, ¿verdad? Sobre todo por la lectura de artículos, internet y demás, es el uso de expresiones como, entre otros, como existen varios motivos que justifican tal y tal cosa y nunca decir cuáles son los objetivos. ¿Okay? Cuando uno dice entre otros, está indicando claramente que hay más información que no está mostrando. Y el objetivo de nuestro informe es mostrar la totalidad de los datos, la totalidad de la información que generamos a partir de los datos. Entonces, cuando ustedes me ponen una expresión como entre otros, yo les voy a poner un sticker que dice deben presentar la totalidad de la información. La experiencia me dice que lo hacen más como un vicio de redacción, que en realidad ya no hay más datos o no hay más conclusiones, pero ponen entre otros para agregar drama y que suene interesante. Recuerden en este momento que nosotros estamos redactando un informe técnico. Este asunto es como muy conciso, muy concreto, muy a lo que vinimos. No forma parte del estilo de redacción crear interés en la lectura. ¿Okay? Por tanto, debe irse como a lo que tenemos, sin mayores juicios de valor, sin mayor intención de hacer que la lectura sea más liviana para la persona que lo va a leer, sino más bien presentando los datos de la manera más neutra e imparcial que sea posible. Ok, profe, ahora yo tengo una pregunta aquí, en este caso. Bueno, una vez que ya se dicen las observaciones, ¿verdad? Las que fueron similares en ambos grupos, al final, digamos, el párrafo se puede decir que por eso se fusionan, que al final se decide fusionar en un solo grupo, por esa razón. Exactamente. Ok. Lo cual nos hizo concluir que ellos pertenecen a un mismo usuario. Y si se puede usar la palabra ahí, es que se le iba a preguntar, profe, porque como las partes de conclusiones y recomendaciones van en la síntesis, no sabía si se podía meter esta parte acá en el análisis o mejor se lo dejaba al final a la conclusión. Ok, no, sí se pueden meter en el análisis. Es decir, lo que no debe suceder es que el análisis se nos convierta en un cuerpo con conclusiones. Ajá. No hay ningún pecado en utilizar la palabra concluir cuando lo que se está exponiendo es información convergente que te lleva a un punto específico. Ok, está bien, profe, sí, esa era una de mis dudas, pero todo bien, gracias, más bien. ¿Sí? Ahora, también se podría decir, lo cual puede denotar que pertenecen al mismo usuario, o lo cual indica que pertenecen al mismo usuario. En este caso no es una inferencia, es decir, todos los datos lo están diciendo. Hay datos que prueban que son similares y por tanto pertenecen al mismo usuario. Ok. Aquí en el párrafo que habla de los transportistas, dice, en el primer paso se identificaron dificultades importantes, ya que al momento de cerrar el dispensador bloqueado al accionador,
el dispensador bloqueando el accionador se desperdicia cierto volumen del producto. Además, no existe una guía explicativa que muestre el cierre del adecuado envase. El detalle aquí está en la expresión importante, sobre todo, porque no hay, digamos, algo que nos ayude a entender por qué motivo eso resulta importante. Más que el criterio subjetivo de quien lo está diciendo y de quien lo está leyendo. Ok. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, digamos, vamos a ver, si antes hay datos que indican que esto de verdad es crucial para el proceso, entonces uno sí puede utilizar ese énfasis de importante. Pero en el texto que tenemos anteriormente, no hay nada que diga que eso es que tiene tanta fuerza, digamos, en el proceso de uso. Entonces, Sí. lo mejor es ser neutro y decir que hay dificultades. Sí, no me curarlo. O sea, Exacto. igual. O en el estilo de redacción sí es correcto decir lo cual podría ser considerado importante. O agregarlo como una posibilidad porque no hay datos que lo comprueben. Y suena que sí es importante, pero yo no puedo afirmarlo porque no tengo datos que me digan específicamente que eso es súper trascendente. Pero como Sí. yo estoy pidiéndolo, yo puedo decir de los cuales pueden calificarse como importantes. Ok. Según me digo. Ok, en términos generales tienen un análisis narrativo muy bien construido. La narración es muy clara, están utilizando las recomendaciones, digamos, que les di la semana pasada de mantener una sola idea central por oración. Las oraciones son suficientemente cortas, algunas son largas, pero las que son largas parecen tener también una sola idea central, lo cual está bien. En lo que deben de tener cuidado es, digamos, en las promesas que están haciendo como la primera, entonces, que dicen que dos grupos de usuarios tienen puntos en común y solo muestran uno. Entonces hay que mostrar todos los que estén de seguido. Pero no veo problemas graves en su redacción, porque además también está muy enfocada en el objeto de estudio. Ya noté que la palabra facilidad y dificultad está bastante repetida en las diferentes secciones. Eso habla de que sí están viendo ese punto. Ahora, lo que sí me parece es que tiene que enfocarse más, porque lo que están prometiendo como objeto de estudio es conocer a profundidad al usuario. Como objeto de estudio de la técnica, perdón. El objeto de estudio de la técnica que ustedes están declarando de principio es conocer a profundidad al usuario. Y su enfoque dentro de su análisis se está yendo mucho más bien a la facilidad de uso del producto. ¿Entienden? Ok. Entonces, su es muy consistente con el objeto de estudio de la investigación y eso es correcto, eso está muy bien. Pero ustedes están prometiendo que vamos a conocer a profundidad al usuario. Entonces hay que conocer un poquito más del usuario. Tal vez lo que hay que hacer es ser un poco más descriptivo, profundizar más en los por qué el usuario actúa como lo hace. Eso es lo que nos hace comprenderlo a él más de fondo. Ok. ¿Sí? Está bien. Profe, y una última cosa. No, no, pero para la parte del análisis narrativo, pero del storyboard, digamos, nosotros íbamos como por ahí, lo que encontramos fue, bueno, ahí ya José lo bajó todo. Eh, Perdón, este sí está mucho más, o sea, no está tan pulido como el otro porque tenemos relativamente poco trabajándolo, pero si hay bueno, alguna observación importante que nos pueda hacer ahí. Muy bien, gracias. veamos el objeto de estudio. Perfecto. Entonces, listo. Ustedes están usando el storyboard principalmente para encontrar los puntos de dificultad, lo cual está bien porque la empresa sí nos pide oportunidades de mejora. Ahora, la redacción del objeto de estudio es un poco confusa, es decir, queda más claro si ponen que el objeto de estudio es determinar pasos de dificultad o pasos que hay, bla, bla, bla. O sea, que eliminen la parte que dice los resultados son clave. Para. Ahora el objeto de estudio suena como una instrucción, como algo que hay que lograr.
Listo. Vean, esto no se está convirtiendo en un análisis, sino en una descripción. Dice, los protocolos dan raíz a formas diferentes en las que los usuarios utilizan el producto. Las gabachas blancas y los uniformados suelen buscar el mínimo contacto, accionando la cabeza con un solo dedo. Ok, ¿cuál dedo? Y si accionan con un solo dedo, ¿en dónde cae el jabón? Sí, porque era lo que usted decía, profe, que tiene que ser un informe técnico. Bueno, un análisis, bueno, es técnico. Es un informe técnico, pero están utilizando mucho la descripción. Entonces, ahora, vamos a ver, tenemos aquí a ellos dos que buscan el mínimo contacto, lo cual es un aporte de su parte, es una observación, accionando la cabeza con un solo dedo. ¿Qué ganan con eso? Me explico, porque lo que necesitamos es encontrar puntos de dificultad, pero hay que entender también por qué lo hacen de esa manera. Y ya que tienen a, digamos, dos usuarios específicos que lo hacen de la misma manera, algo están ganando. ¿Estos eran los que se fundieron en un solo usuario? Creo que sí. Sí, de hecho creo que iría en el anterior más bien. Entonces vean que como se nos funden en un solo usuario, ahora no quiere decir que vamos a ver que ellos no lo hacen, sino que el usuario que ustedes definan lo hace de esta manera. Ajá, exacto, sí. Sí, sí, en esa parte sí ya eso hay que corregirlo, pero es que eso fue lo que acabamos de, bueno, lo que acaba de pasar, ¿verdad? Lo que nos acabamos de dar cuenta. Pero sí hay que ir a cambiarlo como en toda la parte del trabajo, en esa parte cuando los separamos, a unirlos ya después de los mapas de empatía. Ok, una forma de crear esta parte del análisis para que lo comprendan mejor es a cada punto de contacto, háganle la pregunta qué, cómo y por qué. ¿Qué se hizo? Ok, se apretó. ¿Cómo se apretó? De tal o tal cual forma. ¿Por qué se hizo de esa manera? Por tal y tal otra. Además de esta primera parte de utilizar la observación para ver qué cosas, qué puntos de contacto están relacionados con ese momento del proceso de uso, para notar qué hizo uso el usuario y qué no. Uno de los puntos de contacto que normalmente no vemos en la posición de persona inexperta son las instrucciones, siempre están presentes, nada más que los usuarios nunca las leemos. Entonces, ustedes podrían emitir criterio de si leer las instrucciones debería ser algo que forma parte del proceso de uso y nadie hace, y también emitir criterio de si, sí, exacto, eso sí pasa, me explico, es parte de nuestro Sí, análisis. sí. Emitir criterio de si las instrucciones son claras, precisas y demás, y cumplen con, digamos, las características suficientes para que alguien pueda utilizar el producto solo leyendo las instrucciones, o qué exactamente. Entonces, si notan, lo que les estoy pidiendo es que sean muy minuciosos en cada uno de los pasos primero del storyboard y después eso llevado al análisis. Ok, profe. Ahora, como lo que están haciendo es llevar su mirada hacia las dificultades, todo lo que no sea dificultad tienen que decirlo. Entonces, no puede quedar en un lenguaje excesivamente neutro, es decir, lo cual no, podrían afirmar cosas como lo cual no implica una dificultad en el proceso. O para ir haciendo una redacción menos monótona, también pueden utilizar la frase, lo cual implica una gran facilidad o una facilidad en el proceso de uso. Ok. De manera que vayan desde el análisis separando la información que no es valiosa, la que no contesta el objeto de estudio, de la que sí lo es, las dificultades. Por cierto, que queda sonta, que dice que los adultos mayores están un toquecito más arriba en el texto, en la parte que está oculta, en la parte superior. Perdón, profe. ¿Qué es lo que acaba de decir? Creo que se escuchó ruido de fondo y no lo entendí. Ok, devuélvame un toquecito para buscar un párrafo que empezaba con algo que decía en el caso de los adultos mayores. Ah, no, aquí está. Para poblaciones adultas mayores con alguna dificultad motora, ¿de dónde sacaron ese usuario si ustedes no determinaron ningún grupo de usuario que es una población de adultos mayores con dificultades motoras? Sí, profe.
sí, esa parte sí. En este punto es donde uno podría cuestionarse, mira, ¿será que me hace falta? Ujú, ¿Me explico? sí, Ahora, ¿por qué cuestionarse eso? Porque el objeto de estudio que ustedes pusieron de parece necesitarlo. sí, sí. Eso yo le iba a preguntar, profe, que si se puede agregar el último mapa de empatía, tal vez Podría, como para tomar en cuenta solamente a las personas, digamos, como por ejemplo yo observar a mi mamá mientras use el jabón, digamos, que es una persona normal, digamos, familiar que lo usa en la casa, y dejar el de, bueno, mi compañera Ale, que ya lo estudió en la parte de la abuelita, y entonces mandar ese grupo a las dificultades motoras, porque lo vamos a necesitar a la hora de hacer el storyboard, por nuestro objeto de estudio, que es dificultades. es correcto, y cuando uno tiene acceso a una población, intenta crear las condiciones para experimentarlo. Es decir, por ejemplo, Ujú, a veces se vuelve muy limitante buscar a una persona adulta mayor con problemas, por ejemplo, de arteriosclerosis, ¿verdad? Que haya pérdida de movilidad en las manos. Entonces lo que se puede hacer es diseñar el experimento, es decir, lo que produce la arteriosclerosis son dos cosas. Número uno, que los ángulos de agarre cada vez son más cortos, y número dos, que efectuar el agarre es doloroso, ¿ok? El dolor no lo podemos simular, pero sí podemos, por ejemplo, forrar los dedos de masking tape para que su movilidad no sea la misma, la flexibilidad no sea la misma, y así experimentar una parte del asunto, agregando que eso además produce dolor. ¿Vas comprendiendo? Cuando se diseña para embarazadas y de ahí no hay acceso a una mujer embarazada, se utilizan delantales con globos inflados de agua para ujú, hacer que la gravedad del cuerpo se te mueva como se le mueve a una embarazada. ujú. Entonces, esto no te va a hacer vivir la experiencia completa, pero sí algunos de los efectos que tiene el embarazo, y eso te acerca mucho más al usuario que hacer solamente una experiencia mental. Sí. ¿Alguien dijo, profe? No, profe, más bien, muchísimas gracias. Ok, con mucho gusto. Ok, chicos, Muchas gracias, ¿alguna? profe. Un placer, un placer. Gracias a ustedes por participar. Profe, bueno, de Sí. hecho que usted mencionó ahora las instrucciones del jabón. Bueno, la verdad yo no las había visto, porque usted lo dijo, entonces las leí. Y de hecho dice como aplica el producto sobre las manos mojadas. O sea, primero uno debe mojarse las manos y luego colocarse el jabón. Bueno, digamos, ejemplo, en mi caso yo aplico directamente primero el jabón y luego mojo mis manos. Vos sos un usuario normal, todos hacemos lo mismo. Entonces, o sea, como que las indicaciones, las instrucciones son totalmente diferentes como a lo que uno lo hace en verdad. Exacto. ¿Y cuál es tu conclusión al respecto? ¿Qué deberíamos de hacer? Mejorar las instrucciones, o sea, siento como que ellos no hicieron un análisis de usuario porque, o sea, no, de hecho no sabía que primero se debía mojar las manos y luego utilizar el jabón, o sea, pienso que deben de cambiarse. Sí, hay algo de las instrucciones que puede mejorar, y no te lo digo porque si no les hago la tarea. Entonces, en este sentido, tu observación es súper pertinente. Las instrucciones están como muy menospreciadas en el diseño gráfico del jabón. Este, Ahora, en términos generales, eso también tiene historia detrás. Es que nadie lee las instrucciones nunca. También, o sea, y bueno, y es súper corto, la verdad, es como 2 renglones chiquititos, Sí, entonces, exactamente, es casi nada. ajá, El motivo por el cual hay que mojar primero las manos es porque el agua es el lubricante que hace que el jabón corra por todo lado, porque el jabón, como es viscoso, y es viscoso ajá, para la cantidad de sustancia necesaria para que te puedas limpiar bien las manos, después necesita disolverse un poco. Entonces, cuando te mojas las manos y te aplicas el jabón, ya tienes el chance de cubrirla toda. Cuando no haces eso, te echas el jabón y uno lo que hace es esparcirlo hasta que se seque, y en ese momento se echa el agua. exacto, entonces más bien es uno el que lo hace mal, de hecho. Exacto, porque cuando te echas el agua, perdes el jabón. Sí, sí, también me ha pasado como que el jabón se seca, o sea, no hay espuma. Exacto, exacto. Ajá. Después se va lavando, por así decirlo. Ok, Y súper. ahora, nota que todos los usuarios lo hacemos así, es decir, no es que vos lo haces mal, es que todos lo hacemos mal. Entonces, allá hay digamos, algo que discutir y que analizar. Ok, súper.
está bien, Sí. gracias. Profe, yo tengo como una consulta, pero súper rápida, tal vez cuando ya se termine la clase. No creo que dure más de 5 minutos. ¿Está bien? Chicos, ¿alguna otra duda, consulta, pregunta acerca del trabajo práctico o cualquier otra cosa del curso? ¿No hasta el momento? Bueno, si no tienen dudas, me parece que podemos dar por finalizada la sesión de consulta del día de hoy. Nos vemos entonces el próximo jueves, que vamos a tener, recuerden, próxima tarea, va a ser publicada el próximo lunes. Léanla porque esta tiene de tiempo de realización solamente una semana, que es el análisis usuario-objeto. Esta tarea que vamos a hacer la próxima semana tiene como particularidad que la mayor parte de los datos que ya recolectamos son útiles para hacerlo. Solo hay un tipo de datos que ahora hacen falta, que es precisamente la que tiene que ver con la interacción de objeto. Entonces, el día de la consulta les voy a mostrar cómo facilitar la recolección de esos datos que tienen que ver precisamente con esa interacción. Por el momento, entonces, vayan leyendo los enunciados y vayan haciendo todo lo que sea posible para avanzar la tarea al máximo para el día jueves. Nos vemos entonces, chicos, chaito, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.